Hoy viene a compartirnos el padre, sacerdote Carlos Barco. Está aquí con nosotros. Él pertenece a la diócesis de Ensenada. Y hoy tenemos un tema que que vamos a compartir hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la espiritualidad. Así es. ¿Qué Muchas es gracias. la espiritualidad? Bienvenido, padre. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Y solamente como dejar claro desde un primer momento, en efecto, mi presencia aquí obedece a que creo en que la rehabilitación es posible. Creo en esto. Así es, y más porque lo hemos visto, ¿no? Así es. Entonces hay muchos testimonios que dicen, que hablan de que precisamente esto de la rehabilitación es posible, ¿no? Así es. Esto también se ve en el cristianismo, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros, de hecho, creemos que no hay mal que dure 100 años. Así Creemos en la solución de los problemas, en la luz al final del oscuro túnel, así que... Así es. Creemos como cristianos, los que somos cristianos, creemos en la conversión. Creemos en la transformación de las personas. Así es. En un cambio radical cuando una persona es tocada por Cristo, ¿no? Así es. Sin embargo, pues hoy vamos a hablar de la espiritualidad. Sí, lógicamente vamos a tocar también el tema religioso, ¿verdad? Porque pues usted es religioso, es sacerdote. Sin embargo, también nos vamos a enfocar un poquito más en la espiritualidad a secas, ¿no? Muy bien. ¿Cómo podemos definir la espiritualidad? ¿Qué podríamos decir de la espiritualidad? ¿Qué es la espiritualidad? Bien, bueno, pues yo creo que podríamos partir de lo siguiente. Estaremos de acuerdo en que el ser humano pues no es solamente lo que se ve, ¿no? No es solamente exterioridad, o sea, su parte corpórea. Digo, nos queda muy claro que también el ser humano es como interioridad. O sea, eso es un hecho, todos lo podemos experimentar de mil maneras. O sea, somos esta parte de la psique, el pensamiento, las ideas. Pero hay algo más, que es justo aquí donde entra la espiritualidad. El ser humano, además de ser exterioridad y de ser interioridad, es profundidad. O sea, párate frente al mar, ¿no? Y dime qué ves. Digo, si solamente ves agua, movimiento, ok, pero tú ves algo más, ¿no? Y no son solamente ideas que evoca tu pensamiento. El ser humano es profundidad. Nosotros descubrimos en el mar majestuosidad, un poder que va más allá de lo que descubrimos al hacer un alto en la calle y mirar alrededor. Entonces, ¿qué es espiritualidad? Partiendo de esta parte nuestra o de esta dimensión nuestra, la profundidad, ahí nos topamos con el espíritu. Y podríamos definir espiritualidad como el movimiento del espíritu dentro de cada uno de nosotros. Como cristiano, como sacerdote, yo diría, bueno, del espíritu de Dios, ¿no? Que así tal cual lo creo, así tal cual lo veo. El movimiento del espíritu de Dios en el ser humano. Es una cosa tremenda. Pero, vamos, no todos compartimos la fe cristiana, no todos compartimos la fe. Hay quien diga, yo no creo en nada, ok. El movimiento de lo espiritual dentro de mí. Así como una definición muy, muy parca, si tú quieres, de espiritualidad, partiría de allí. Lo que yo así quiero subrayar en este primer momento, pues es esta dimensión del ser humano, la profundidad, la capacidad de ir más allá de lo que vemos, la capacidad de proyectar, la capacidad de soñar, la capacidad de esperar, ¿no? Eso tiene que ver con esta dimensión, que no es como una parte de mí, ¿no? El ser humano es un todo. Soy yo soy lo que ves, soy cuerpo, pero también soy lo que no ves, soy psique, soy pensamiento, pero también soy profundidad. Todo junto. Y el movimiento de esto, acá en lo profundo, eso es la espiritualidad. Podríamos decir que la espiritualidad tiene que ver también con el sorprenderte, con el asombrarte, con esa parte que nos hace admirar, por ejemplo, la naturaleza. Absolutamente. Justo el ejemplo que traté de poner hace un momento, el del mar, ¿no? Tú que miras cuando te colocas frente al mar, y uso porque nosotros acá en Ensenada, pues digo, los de Ensenada tenemos un océano precioso al lado, y es un hecho de que nos asombra, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿le asombra mi psique?
¿Le asombra a mi cuerpo? No, le asombra algo más, ¿no? A mi espíritu. Tiene que ver la espiritualidad con la capacidad de asombrarse, con la capacidad de, insisto, proyectar, de soñar. De allí que muchas de nuestras enfermedades, de las más difundidas en nuestros días, como la depresión, por ejemplo, ya la ciencia las está ligando, pero de una manera muy, muy clara, al tema de la espiritualidad. Y ya está muy presente en programas de rehabilitación, en terapias médicas. Está el tema de la espiritualidad, ¿no? Como un área que se descuidó por mucho tiempo, que se ignoró por mucho tiempo, y que por lo mismo estamos como pagando cierta factura, ¿no? Es tiempo de mirar a lo profundo, no solo adentro, ¿no? No es solo cerrar los ojos, no es solo pensar en mí y olvidarme de los demás, es mirar a lo profundo. Resulta que en lo profundo estoy súper conectado contigo y con los otros, ¿no? Y tiene que ver con todas estas capacidades que son propias del ser humano y no de otro ser, no son propias de la planta. La planta no se admira del sol, la planta se beneficia del sol, pero no se admira, no se sorprende del sol. Y a mis 43 años no dejo de sorprenderme con el atardecer y doy gracias a Dios, doy gracias al Ser Supremo por esto, porque tengo esta capacidad de asombrarme y tiene todo que ver con mi dimensión espiritual. Claro. Qué bonito esto que dice. Nosotros somos dichosos, estamos bendecidos los ensenadenses porque nos toca ver unos atardeceres impresionantes. El amanecer no tanto. De verdad no está tan impresionante como los atardeceres. Los atardeceres aquí en Ensenada son algo mágico, algo precioso. Así es. Que te conecta, ¿no? Con algo que tú dices. O sea, es algo que va más allá inclusive de nuestra capacidad, de nuestra capacidad que nosotros tenemos de razonar, ¿no? O sea, es algo que tú dices, o sea, y te lleva a la conclusión, ¿no? De que tiene que haber algo más que lo material, ¿no? Absolutamente. Yo recuerdo, déjate digo, de niño, que en cierta ocasión un tío que era muy, muy espiritual y religioso, que no es lo mismo, pero ahorita hablamos de eso quizá, un tío que era muy, muy espiritual. Y un día justo estábamos en la sierra, aquí en Ensenada también. Parece que estamos presumiendo el lugar, ¿no? No nos está pagando Secretaría de Turismo ni nada, pero estamos en la sierra aquí en Ensenada. Y bueno, si has ido a la sierra de San Pedro Mártir, te aseguro que no has visto un cielo más bonito en otro lugar, ¿no? En la noche. Entonces yo estaba boquiabierto, así emocionado, quería tocar las estrellas porque sentía que podía tocarlas. Y me dijo mi tío, ese tío, ¿te gusta lo que ves? Y yo, me encanta. Le dije, me encanta, no me gusta. Y dijo, perfecto. ¿Te gusta lo que ves? ¿Con qué? Y yo, pues con los ojos. ¿O qué? Le dije, no te entiendo. Y él, con los ojos. ¿Qué ves con los ojos? Pues, y empecé a platicarle todas las cosas hermosas que yo estaba viendo, ¿no? Vea la grandeza del no sé qué, todo rollero. Y dijo, no, eso no lo ves con los ojos. Con los ojos tú ves, pues, algo oscuro y lleno de lucecitas. O sea, ves las estrellas. Ah, sí. Entonces lo que tú ves y tanto te gusta no lo ves solo con los ojos. Y yo, bueno, no. Dijo, ni con tu mente. Yo, ok. Yo era un chamaquillo, ¿no? Pues, ¿a dónde vas? Lo que tú estás viendo lo está viendo tu espíritu. Dijo, ¿qué ves? Le dije, pues las estrellas. ¿Y qué más? Lo más bonito que he visto en mi vida. Exacto. Eso te lo está diciendo el espíritu. Lo más bonito que he visto en mi vida. ¿Qué ves? Algo donde yo quiero estar. ¿Qué ves? No sé, una parte de mí que no había visto. Y ahí me detuve, me callé y le di muchas vueltas a esta idea. Al colocarme frente a lo majestuoso de un cielo estrellado en la noche, vi una parte de mí que no había visto. ¡Qué locura! Si yo no soy un cielo estrellado, no lo soy. Soy un ser humano, un mortal, con la esperanza de resucitar, ¿no? Pero al final de cuentas, mi espíritu, que no lo puedo arrancar de mí, me permite ver, descubrir todo esto más allá de la mera apariencia. La apariencia puede ser bellísima, pero más allá es mucho, mucho, mucho más bello. Siempre lo va a ser, ¿no?
Insisto, esta experiencia con este tío mío, José, que en paz descansa, fue como mi primer contacto con el tema de lo espiritual. Lo recuerdo bien y tendría yo mis 9, 10 años. Digo, ya había recibido formación religiosa, pero así con lo espiritual, como empezar a ponerle nombre, fue justo ahí, en la sierra, bajo un cielo estrellado. Ok, interesante. Y pues sí, o sea, no podemos hablar nosotros de algo que no estemos viviendo, que no estemos experimentando. Eso. Pues Eso. Pero sí, qué bonito todo esto que dice, padre. Ahorita vamos a ir un corte, ahorita regresamos, no se vayan. Vamos a seguir hablando acerca de la espiritualidad. Está aquí con nosotros el padre Carlos. Invité al padre Carlos Barco. Ahorita nos estaba diciendo el padre Carlos que mucho tiempo así como que se descuidó esta parte de la espiritualidad. Hoy se está retomando para inclusive tratar enfermedades mentales como lo es la depresión, la ansiedad, ¿sí? Se ha descubierto que la espiritualidad funciona y la máxima prueba, pues a mí ahorita se me ocurre el programa de los 12 Pasos, ¿no? El programa de los 12 Pasos es un programa, muchos dicen 100% espiritual, ¿no? No se entiende sin la espiritualidad. O sea, no, lo borras. Uh-huh. No religioso. O sea, no está casado con una religión, ¿no? Que aquí creo que valdría la pena como a lo mejor tocar un poquito esto, porque de pronto a mí me cuestionan mucho, oye, padre, ¿qué onda con la espiritualidad? ¿Se puede ser espiritual sin ser religioso? ¿No? Hay mucha gente que a mí me lo comenta, me lo pregunta, y evidentemente hablar de espiritualidad no es lo mismo a hablar de religión. Son hermanas y ahora trataremos de hablar un poquito de esto, pero no es hablar de lo mismo. ¿Qué fue primero? ¿No? La dimensión espiritual es una dimensión propia del ser humano. Decíamos hace un momentito, no somos solamente exterioridad e interioridad, somos también profundidad. Somos capaces de soñar, no solamente de entender, de proyectar, de anhelar, de esperar. Todo eso tiene que ver con la espiritualidad. Y la religión, la misma palabra lo dice, su origen, habla de un religarse, de un unirse a algo o a alguien más. La religión es para nosotros precisamente un camino, ¿no? Un camino para permanecer ligado al otro con mayúscula, al totalmente otro. Así hay muchas religiones, hay muchas maneras que ha encontrado el ser humano o que ha descubierto o que ha recibido. En el caso del cristiano, como yo que soy cristiano, soy un sacerdote católico, bueno, entiendo que hay una manera que he recibido, me ha sido como comunicada, para yo tener mi relación con Dios, porque yo no le digo el otro, yo de hecho le digo papá, ¿no? Pero la religión, entonces, es un medio para fomentar y yo vivir mi espiritualidad. O sea, sí está primero la espiritualidad y sí está mucho más a la base. Yo tengo acá entre nos, no soy presumido, pero yo tengo la huella de Dios dentro de mí. Está dentro de mí. Y estaba antes de yo conocer de religión. Yo encontré en el cristianismo el camino para vivir ligado al espíritu que me habita, ¿no? La espiritualidad es el movimiento de ese espíritu. La religión es mi camino, el camino, no un camino que yo he inventado, no. Un camino que me ha sido revelado, el camino para yo vivir en íntima unión con ese espíritu, ¿no? Así es. Más claro, yo creo que no se puede. Definitivamente hay muchas personas que dicen, es que yo soy solo espiritual y no religioso, ¿no? Y muchos dicen, lo que se vive es una espiritualidad, más no una religión, ¿no? O sea, hay que hacer la diferencia entre espiritualidad y religión, ¿sí? Entonces, ahorita usted nos lo está dejando muy clarito, o sea, ¿se puede vivir una espiritualidad sin religión? Sí se puede. ¿Se puede vivir la religión sin espiritualidad? Pues habrá gente que pretenda hacerlo, ¿no? O habrá gente que desgraciadamente, gente que lo hace por aparentar algo que quizás no es, ¿no? Y quizás los fariseos se me vienen a la mente ahorita. Era gente que a lo mejor vivía la religión sin espíritu, ¿no? Sin espiritualidad.
Pero la religión nace precisamente para vivir la espiritualidad de una manera más profunda, como usted dice, de una manera más intensa. Así es. Como más clara, porque te dirige, ¿no? La religión tiene como una dirección, ¿no? O sea, te invita a seguir ciertos ritos, ciertos rituales, te invita a seguir ciertos pasos. Absolutamente. Las religiones viven de la experiencia espiritual, ¿no? Toda religión vive de la experiencia espiritual, son posteriores a ella. O sea, la articulan, la experiencia espiritual, le dan como forma en doctrinas, en celebraciones, en caminos éticos. O sea, su función primordial es como crear las condiciones suficientes para que el espíritu se desarrolle en nosotros de la manera más sana, ¿no? Sí. Como cristiano, pues la religión es este camino que nos enseñó Jesús para llegar al Padre. Pero es eso, es el camino para llegar al Padre. Desgraciadamente, muchas veces, como pasa en cualquier lugar, puede ser que la religión o algunas religiones o algunas personas religiosas se olviden de cuál es el fin y entonces se queden en esta parte como de fundamentalismo, en esta parte de un doctrinalismo, no, es que sí, a ver, espera, o sea, claro que hay una doctrina, pero vamos, lo que estamos buscando y persiguiendo es un camino, es crear la estructura suficiente para que el espíritu se desarrolle plenamente en mí, o de la mejor manera. Yo creo que tú has visto a mucha gente, porque tú trabajas mucho con muchas personas que han como experimentado como el vacío, ¿no? El vacío dentro. Yo creo que, bueno, aquí, no nos hagamos, ¿no? O sea, a lo mejor todos hemos llegado a tener esta experiencia de pronto tocar fondo, o de pronto el sinsentido, el vacío existencial. Cada vez es más común encontrarse con eso. A mí me parece la cosa más triste toparme de pronto con niños, ya no adolescentes, niños que dicen, es que muchas veces he querido morir. Madre mía. O sea, se me han ido las ganas de vivir. Niños que se sienten tan vacíos y tú dices, ¿qué es lo que nos está fallando? Muchas cosas. Sí, pero a ver, ¿cómo por dónde? ¿Cómo por dónde atacar esto que es una enfermedad y un lastre de nuestro tiempo, ¿no? Creo que la espiritualidad es precisamente como ese camino de transformación de la realidad que estamos buscando. ¿Y a qué me refiero? El mundo promueve que yo ponga demasiada atención en la exterioridad, ¿no? En la apariencia, o incluso el mundo promueve también mucho como el aislamiento, ¿no? La interioridad, y descuida. Y lo hace muy a propósito, me parece a mí. Hay un chorro de corrientes que podemos ver, percibir en nuestro entorno, que descuidan o suprimen o borran la dimensión esta de la que te hablaba, la profundidad. Todo es rapidito. Hoy en día todo es rápido y para profundizar necesito tiempo. O sea, verdaderamente necesito discernir, necesito callar, necesito, dirían muchos amigos que tengo que no son nada religiosos o casi nada religiosos o religiosos por la libre, ¿no? Tengo un chorro de amigos así, pero un chorro. Y dirían, a ver, conectar, ¿no? Bueno, está bien, necesito tiempo para conectar si tú quieres. Necesito tiempo para hacer consciente esta dimensión mía y necesito, lo siento, pero de verdad creo, necesito de un camino. Sí necesito de la religión, sí me beneficio un montón de ella para que la dimensión espiritual en mí sea mucho más sana. Ojito, por supuesto, haciendo las cosas con sentido y no haciendo las cosas por hacer, ¿verdad? Claro. Aquí nosotros ofrecemos un tratamiento residencial, ¿no? ¿Qué significa esto? Las personas vienen y se internan aquí, ¿no? Y esto, yo siempre les digo a los muchachos, esto es importante que ustedes lo vean como un tipo de retiro espiritual, o sea, más que como un encierro, más que como un internamiento, que lo vean como un retiro espiritual. Te vas a retirar del mundo, te vas a retirar de tu trabajo, te vas a retirar de todas tus
tareas, de todos tus compromisos, de tu familia, y te vas a concentrar en ti. Y este lugar es un lugar muy propicio para que las personas crezcan precisamente en esta parte del espíritu, ¿no? Así es. Y entonces se nos da un programa, que es el programa de los 12 pasos, ¿sí? Y en muchos casos hay muchas personas que se confunden mucho esta parte, ¿no? Porque dice, es un programa espiritual, más no religioso, ¿no? Y muchas personas piensan como que, ok, me quedo con lo puro espiritual y la religión la hago a un lado, ¿no? Y empiezan así como que... Y en realidad, esta parte es bien importante, en realidad... El programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, cuando se vive con espiritualidad, si lo complementas con la religión, así es. Olvídate, es una experiencia padrísima. Es una experiencia muy bonita porque empiezan a vivir la parte religiosa de una manera más sincera. Empiezan a vivir la parte religiosa de una manera más honesta, más verdadera, ¿sí? Cuando lo complementan con lo que es el programa, ¿no? Y sabes que lo he visto, o sea, que absolutamente de acuerdo contigo. Recuerda lo que te dije hace un momento, la religión tiene como la función de crear y ofrecer la estructura que necesito para vivir la espiritualidad. Si yo pretendo simplemente la espiritualidad, pero sin un camino religioso, va a ser complicado, ¿no? Sí, pero se puede, no decimos que no se pueda. Claro. Sí se puede, pero es mucho más sencillo es. A través de lo que es un medio, un camino estructurado como lo es la religión, ¿no? Así es. Sí. Y aquí es donde entran, me gustaría decirlo, lo que son los principios espirituales. Nosotros en Alcohólicos Anónimos, el programa de los 12 pasos, a los valores, a los valores cristianos también, a los valores cristianos les llamamos principios espirituales. Principios espirituales. Principios espirituales, la honestidad, la justicia, la puntualidad, el respeto, la sinceridad, la compasión, son los valores exactamente. Fíjate qué bonito que se le llame, y sí lo he escuchado, pero que me parece siempre, me ha parecido muy bello y con mucho sentido que se les llame principios espirituales. ¿Por qué? El ser humano... es propio más bien del ser humano, que es portador del espíritu, ¿no? O sea, si portamos el espíritu, o que somos también espíritu, es propio de nosotros percibir valores, percibir significados, no solo enumerar hechos, no solamente enumerar acciones. En efecto, lo que realmente cuenta para nosotros no son tanto las cosas que nos pasan, sino lo que significan para nosotros, ¿no es cierto? O sea, lo que realmente importa mucho para mí o cuenta mucho para mí no es que una señora de casi 80 años, un poquito disminuida en salud y que últimamente ha adelgazado, ahorita me van a entender, una señora así me abrace. Lo que cuenta es que es mi madre y su abrazo para mí significa un montón de cosas, significa demasiado amor, significa, ¿cómo se dice cuando? Fidelidad, significa paciencia, ¿no? Valores, principios espirituales. Tienen todo que ver con el espíritu, los valores, y estos son universales. Y no me asombra. La espiritualidad es universal, es propia del ser humano. Fíjese que yo he experimentado, usted pues sabe a lo que me dedico, ¿no? Aquí claro. Soy psicólogo y me dedico al tratamiento de adicciones. Y lo que yo he alcanzado a percibir, lo que yo he experimentado, lo que me ha tocado vivir y ver, es que cuando una persona se apaga espiritualmente y deja de practicar los principios espirituales, no le encuentra sentido a su recuperación, no le encuentra sentido a su sobriedad. Deja de... pues se lo voy a decir así, o sea, deja de ser feliz, deja de estar contento, así tal cual, como Dios lo hizo, o sea, en su condición sobria. Y justo esto, ¿no? Lo que realmente al final del día importa para nosotros no son las cosas que nos pasan, sino lo que estas cosas significan para nosotros. Imagina que de pronto deje de tener un significado o un sentido para ti tu vida familiar. Tú en tu caso, ¿no? Tu hijo, tu esposa. Lo pierdes todo, aunque los tengas ahí.
Si deja de tener significado para ti, ¿no? Si deja de tener significado para ti vivir en sobriedad, me clavo en la adicción, digo, sin ningún problema. Qué importante, entonces, no perder el sentido o el significado de la vida y de las cosas. Ajá. Qué importante, entonces, la dimensión espiritual en mi persona, porque el significado de las cosas lo percibo precisamente por mi dimensión espiritual, no con mis ojos, y no tanto, o sea, más o menos encaminado desde el pensamiento, ¿no? El significado más profundo de las realidades más universales es algo propio del espíritu. Híjole, padre, le voy a decir algo que dice el programa. El programa dice que es un programa que le puede funcionar a cualquier persona, te lo dice la literatura, excepto, dice, aquellos que no tienen la capacidad de ser honestos consigo mismo. Y dice nada más. Qué fuerte. Y yo estoy bien convencido de que cuando no se viven los principios espirituales, cuando no se viven los valores y empiezan a, pues, si nos metemos así como que por el lado religioso, empieza como que el pecado a salir, ¿no? ¿Sí? Empiezan a vivirse los antivalores, como es la mentira, la deshonestidad, el hacerle daño a las demás personas, el faltarle el respeto a las demás personas. Se empieza a apagar la espiritualidad. Se apaga la espiritualidad. Y eso es terrible. Y el programa entonces dice, ahí donde no hay alguien dispuesto a ser honesto consigo mismo, donde no hay alguien abierto a los principios, donde no hay alguien viviéndose desde los valores o buscando vivir desde los valores, ahí el programa no funciona. No funciona, padre, y lo hemos visto así. No es como que, lo dice la literatura, lo dicen ahí las instrucciones, ¿no? No, lo hemos visto. Cuando, por ejemplo, una persona quiere vivir en sobriedad y mantenerse en abstinencia, pero le es infiel a su esposa. O quiere seguir vendiendo drogas, por ejemplo. O quiere seguir robando, o quiere seguir pisoteando a las demás personas. Termina usando otra vez. Absolutamente. Y lo hemos visto, no es porque, o sea... No es porque esté escrito. Sí. Claro, sí. Insisto, te comentaba hace ratito cómo la espiritualidad es un tema que está siendo como retomado por el mundo, ¿no? Y no solamente por el mundo religioso. Muchos sí pretenden, y lo decías muy bien hace rato, ¿puede alguien vivir una espiritualidad sin religión? Sí. Yo digo que sí, pero entre comillas, porque al final esa manera en la que yo conecto o me relaciono con el espíritu, pues termina siendo un poco religión, un poco, ¿no? En el sentido más estricto. Y decías, ¿puede alguien religioso no ser espiritual? Pues será un mentiroso y un hipócrita, ¿no? Porque la religión tiene todo que ver con el espíritu. Pero fíjate que no es solamente en el mundo religioso, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la medicina, en el mundo empresarial. Hoy son cada vez más las empresas que apuestan por programas de espiritualidad o por prestar atención a la espiritualidad de los empleados. ¿Para qué? Para un mejor rendimiento, para mejores relaciones laborales, para más productividad. ¿Por qué? Porque la espiritualidad tiene todo que ver con los valores. Y por supuesto, yo quiero valores en mi empresa porque la quiero próspera. O sea, casi que esto sí no está bien que lo diga, pero lo voy a decir, no importa. O sea, te conviene por donde le busques, cuidar, fomentar la espiritualidad. Y para ello es preciso conocer, por supuesto. Es preciso buscar, tocar. Aquí no es que el padre esté haciendo promoción de la iglesia, pero es preciso religarse, es preciso congregarse, ¿no? Lo necesitamos todos para funcionar mejor. Así es. De hecho, religión, dice usted, es viene del religare. Religare y ion, que es acción, ¿no? Es la acción de estar religados
¿A quién? Pues en el caso de una persona religiosa, a Dios, ¿no? A Dios. A Dios Padre, en el caso de un cristiano, ¿no? Por supuesto. Y esa parte está muy interesante, está muy padre. Yo lo puedo decir porque yo pues tengo que, o sea, a pesar de que este programa tampoco tiende así a la promoción de la doctrina, pero pues desde mi experiencia yo le digo a usted con toda honestidad, yo soy religioso, totalmente religioso. Y yo he experimentado la espiritualidad, yo la experimenté antes de ser religioso, la espiritualidad. Después me hice religioso y mi espiritualidad se multiplicó por 100. O sea, no hay como creer en algo más allá, con profundidad, como usted dice, pero no hay como tener la esperanza, por ejemplo, de la vida eterna. Por ejemplo, Zoe, nosotros nos llamamos Misión Zoe, Casa Zoe, Misión Zoe. Zoe es una palabra griega que significa vida. Igual que bios, pero bios es una palabra que significa vida, pero vida biológica. Vida física. Zoe, ¿no? La palabra Zoe la utilizó mucho Jesucristo para referirse a la vida eterna, ¿no? Entonces, yo vivo mi espiritualidad a través de la religión, porque a través de la religión yo puedo creer en la vida eterna, por ejemplo. Algo que sin la religión es muy difícil creer, ¿no? Sin la religión, sin Cristo es muy difícil creer en la vida eterna, inclusive viviendo otro tipo de religión. No sé si existan otros tipos de religiones que crean en la vida eterna como nos la presenta Cristo. Creo que no. Sí, tal como la presenta Cristo, esta es una novedad del cristianismo, ¿no? Y la historia continúa ya, no es que se vuelve a repetir, ¿no? Y sí, esto lo cambia todo. Insisto, vivir desde los valores, vivir con sentido, vivir la espiritualidad, que ojalá eso alcancemos a leer en el siguiente y creo que último bloque, vale mucho, mucho, mucho la pena. Así es. Padre, la espiritualidad se vive, como usted dice, a profundidad, nos lleva a vivir a profundidad. Sí, no lo voy a dudar ni un poquito. La espiritualidad se vive desde la carne, cálida y mortal, o sea, así decía un autor que me gusta mucho, Leonardo Boff, desde la carne cálida y mortal, número 1, desde lo que eres, no te andes con cuentos, o sea, no despegues los zapatitos del piso, desde lo que eres, pero a lo profundo. Así es, estamos hablando acerca de la espiritualidad, y ahorita decíamos, a muchas personas que quieren hacer como que la diferencia, ¿no? Una cosa es ser espirituales y otra cosa es ser religiosos, ¿no? Y como que le quitan la parte espiritual a la religión, ¿no? Como si la religión no fuera espiritual. Esa parte a mí, honestamente, me molesta bastante. Entiendo que se pueda decir una cosa es ser religioso y otra cosa es espiritual. Sí. Entiendo que alguien pueda vivir una cosa sin la otra. Sí, no me convence mucho, pero que sí. Sin embargo, no podemos quitar la dimensión espiritual a lo religioso. De hecho, no se puede. O sea, no hay manera. La religión está al servicio de la espiritualidad. Al servicio. Por ejemplo, en clave cristiana, soy sacerdote y pues no lo voy a esconder, ¿verdad? En clave cristiana, católica, Cristo Jesús vino a enseñarnos el camino a casa. ¿A qué casa? A la casa del Padre. ¿De qué Padre? Al cielo. Madre mía, pero si nosotros siquiera sabíamos que teníamos una casa en el cielo, pero Cristo sí, y Cristo ve en el ser humano a profundidad y ve la profundidad. Entonces vino a mostrar el camino para que el Espíritu nos conduciera, ¿no? Y ese camino es la religión, pero lo que se vio primero fue la dimensión espiritual. O sea, por ejemplo, una religión como esta, el cristianismo católico, íntimamente ligado lo espiritual a lo religioso. Y cuando separas las cosas, no funciona bien, ¿eh? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ok. Entonces, pues sigamos hablando ahorita acerca de la espiritualidad. ¿Cómo la podemos vivir? ¿Qué recomendaciones nos puede dar? Sí, por ejemplo, una forma de intensificar la espiritualidad es a través de la oración, ¿no? Absolutamente. Siendo católico, no siendo católico, las personas pueden hacer oración, pueden orar. Así es. De hecho, algo que valdría mucho la pena aquí, cuando una persona me pregunta, que me lo han preguntado mucho, oye, padre, ¿cómo puedo fomentar la espiritualidad? Eso es algo que mucha gente pregunta, ¿eh? Mucha gente. ¿Cómo puedo fomentar mi espiritualidad? Yo les digo, lo primero siempre, una cosa. A ver, hay que tener presente, primero que nada, que la espiritualidad es una experiencia.
no es una doctrina, es una experiencia. Entonces vamos partiendo de allí. ¿Cómo puedo fomentar la experiencia espiritual? O sea, aquí el tema del movimiento va a ser esencial. Me tengo que mover. ¿De dónde a dónde? Bueno, de la vida sin oración a la vida con oración. Cuando me nazca. No. El ejercicio y el movimiento no es cosa de cuando me nazca. Es cosa de que tengo un rumbo, tengo un lugar a donde llegar. Y entonces voy avanzando, ¿no? La vida de oración, por ejemplo, que aquí hay un chorro de métodos. O sea, hay gente a la que se le da el estar callado. Hay gente a la que se le da estar repitiendo cosas. Hay gente a la que se le da escribir. Hay gente a la que se le da ver, contemplar. Todo esto puede ser un método de oración. Absolutamente todo. Pero bueno, la oración. Otra, que yo, resaltando la espiritualidad es experiencia, nosotros en el catolicismo llamamos obras de misericordia. Pero vamos, de una manera universal, las buenas obras, la caridad, el amor hecho acción. Pero te lo digo en serio, si tú estás interesado seriamente en fomentar la espiritualidad o en ser una persona más espiritual, yo te lo pido de favor, no omitas las buenas obras, no omitas el ejercicio de la caridad, no omitas las obras de misericordia, no omitas el apostolado. Necesitas ponerte en movimiento porque la espiritualidad es una experiencia y pasa por ahí. ¿Sabes cómo me doy yo cuenta cuando una persona tiene una vida espiritual? Bueno, casi lo puedo asegurar. Cuando la veo haciendo el bien, digo, ahí hay alguien que está conectado con los valores, que está viviendo desde los valores, que está conectado con la profundidad. Si ya luego me entero que, por ejemplo, en mi caso es católico, digo, no, pues aquí hay un cuate de oración, o sea, aquí hay un cuate que está comulgando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, oración o meditación, ¿no? 2, apostolado o buenas obras, obras de misericordia, acciones, justicia. Servicio. Esa palabra es más universal quizá. Servicio. Número 3, también, y por qué no decirlo, el estudio, la formación. Ahí, por ejemplo, las religiones le aportan mucho, bueno, es que yo no debería hablar de las religiones, pero pues hay muchas religiones, pero la religión le aporta mucho a la espiritualidad desde un conocimiento. Cuando tú eres una persona religiosa pero bien formada, o sea, es bien difícil que te quiebres, que te tumben, ¿no? El conocimiento, decía Santa Teresa de Ávila, bueno, no me acuerdo qué decía, pero esta mujer, sí, primero decía que ella no iba a hablar de nada que no viviera. O sea, como esta necesidad de las buenas obras, de la congruencia y demás. Pero también ella decía que ella no iba a hacer nada sin la aprobación de los doctos, de los que saben. Santa Teresa de Ávila es una santa en el catolicismo que se distingue de entre muchos santos por esto, ¿no? Fue una mujer que decía, por ejemplo, decía, yo prefiero un director espiritual sabio que uno todo bonachón, ¿no? O sea, y ella decía, yo no voy a moverme sin los doctos, sino los que saben, no me dicen nada, está correcto. Entonces también, para el quien quiera tener una vida espiritual como sólida, vale la pena la formación, la literatura, ¿no? Leer, que ojo, hay en este momento un boom de espiritualidad que es un poco peligroso, porque se ofrecen y se ofertan pero múltiples formas de espiritualidad que unas no terminan siéndolo, ¿no? Porque una espiritualidad sin valores ya no es espiritualidad, ¿no? Y esto de mirar tanto adentro, de pronto me impide mirar al lado. Y ahí el valor del servicio y el valor de, no sé, o sea, ya no existen, ¿no? Entonces, ojito, porque dices, perfecto, me voy a comprar todos los libros de espiritualidad que descubra en la librería. No, cuidado. No hay cómo, y un cuarto pasito que yo quiero como sugerir, no hay cómo tener un director en esta línea, la línea espiritual. O sea, no hay cómo tener alguien que me pueda ir guiando, alguien que me pueda aconsejar, ¿no? No hay cómo llevar terapia y aparte confesarse y ir a dirección espiritual. No hay cómo. Entonces, son estas 4 cositas: oración o meditación, servicio o buenas obras, caridad, estudio, formación y un director. Para mí,
Esos 4 movimientos para una vida espiritual me parecen esenciales, pero pues habrá muchos más. Sí, muchos. Bill W., el fundador de AA, ¿sí? Él y el Dr. Bob. Bill W. tenía su guía espiritual. Tenía dos. No sé cómo, porque ellos, antes de formar Alcohólicos Anónimos, ellos pertenecían a un grupo que se llama el Grupo Oxford, que era un grupo cristiano, protestante. Pero Bill W., cuando estaba en crisis o cuando iba a tomar una decisión así importante o cuando quería conocer un poquito más de espiritualidad, le llamaba o iba y visitaba a un padre, un sacerdote que se llama el padre Edward Dowling, ¿no? Hasta él lo sabía, ¿no? Sí, hasta él lo sabía. 2 directores espirituales. Y tenía uno que era un pastor pastor protestante, ¿no? Sí. Padre, como quinto, no sé, a lo mejor, déjeme ver. La Madre Teresa de Calcuta, una vez le preguntaron, ¿cómo podemos saber, Madre Teresa, cuando una persona realmente está viviendo su espiritualidad, cuando una persona está cerca de la santidad? Y la Madre Teresa de Calcuta le dice a esta persona, escúchala hablar. Si habla mal de las demás personas, está lejos de la santidad. Si habla bien de las personas o no habla de las personas, puede ser que esté cerca de la santidad, ¿no? Puede ser. Y ahí es donde entran los valores, ¿no? Wow. Yo pienso que como quinto elemento podría ser el practicar los valores. Practica los valores. Sí. Sé disciplinado en ese sentido. Sí. La humildad, la sencillez, la transparencia. Y vas a ver cómo vas a crecer espiritualmente, ¿no? Absolutamente. Sí, absoluto. Padre, pues gracias de verdad por venir a compartir aquí con nosotros, hablarnos un poquito acerca de lo que es la espiritualidad. Podríamos agarrarnos aquí más horas y horas y horas hablando de esto, de la espiritualidad. Luego le seguimos. Le podemos seguir después, exactamente. Sí, definitivamente es una parte muy bonita que se experimenta y yo estoy convencido que cuando una persona empieza a vivir de manera profunda, verdadera su espiritualidad, el pronóstico de recuperación crece exponencialmente, crece muchísimo, Padre. Estoy seguro de eso. Estoy seguro de que la espiritualidad es camino de transformación y estoy siempre convencido de que el ser humano es tan hermoso que siempre está en la posibilidad de ser transformado, de transformarse en una mejor versión de sí mismo. Así es. Muy bien. Ya nada más para terminar, a mí se me hace muy padre lo que te ofrece, por ejemplo, la Iglesia Católica, los sacramentos. Es una forma también de vivir la espiritualidad preciosa. Uno que es católico y lo ha experimentado a través de la comunión, a través de lo que es la reconciliación. La reconciliación, sí. Sí. Es una experiencia preciosa, es una experiencia muy bonita. Sentir, por ejemplo, cuando comulgas que estás en vivo y en directo, nada más y nada menos que con Dios, así. O sea, no hay un momento más íntimo. A mí no me ha tocado experimentar un momento más íntimo que cuando comulgas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así es. Pero como decíamos, es un medio. Aquellas personas que están en recuperación ahorita, por ejemplo, en este momento, y se han alejado un poquito de la religión, yo los invito a que retomen esta parte, que vivan a profundidad su fe y que complementen esta parte de la recuperación con su fe. A todos los demás es una invitación también a que vivan la espiritualidad cada día más, porque no hay un límite, cada día se puede vivir más profundamente la espiritualidad. Es una invitación y bueno, pues gracias, se acabó el programa, Padre, gracias por venir. Muchas gracias a ti. Esperamos volverlo a ver. Un gustazo, pronto. Mi hermano, un gustazo. Y pedimos que ore por nosotros. No sé si puede echarnos la bendición antes de terminar. Por supuesto, y claro que sí, en oración por ti, por el proyecto Casa Zoe, Misión Zoe y por todos los que tienen este espíritu o este deseo de una vida más feliz. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Amén. Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Gracias, Padre. Adiós.